Vamos a continuar con los desafíos que tiene, una vez que hemos visto toda la historia de una manera muy rápida, muy somera, y todo el legado del cristianismo, vamos a ver los retos a los cuales se enfrenta el cristiano. Cada momento ha tenido su reto y cada momento ha tenido sus protagonistas. En un principio, en las olas, esto es una idea de Raniero Cantalamessa, en todas las olas de evangelización que ha habido, pues es verdad que en las primeras los protagonistas fueron los obispos, entre ellos estaban obviamente los apóstoles, luego vinieron los monjes y todo el monacato, tanto en Oriente como en Occidente, fueron los que evangelizaron los distintos pueblos, ya sea godos, eslavos, etc. Luego vino la época de los frailes, de las órdenes mendicantes, donde estaban los dominicos, donde estaban los franciscanos, donde estaban también los jesuitas, y todas estas órdenes que en el siglo XV, el siglo XVI, XVII, bueno, fueron surgiendo, y congregaciones religiosas, pues para distintos carismas, el cuidado de los enfermos, incluso los mercedarios, que era una orden tremenda, ¿no?, que se intercambiaban por los prisioneros musulmanes incluso hasta la muerte. Buscaban el rescate de los prisioneros cristianos que hacían los musulmanes, y si no era posible el rescate, había un intercambio, y muchos mercedarios acabaron muertos como mártires y machacados. Hay muchos santos que dan fe de ello y testimonio de ello, porque intercambiaban sus vidas por la del otro. Y actualmente es la hora de los laicos, que es una idea que tiene Tomás Morales, jesuita, la hora de los laicos, ya desde hace muchísimo tiempo. Y es cierto, lo que pasa es que realmente los laicos hemos tomado el testigo de todos estos evangelizadores anteriores que nos han precedido, y junto con los laicos pues tenemos a los propios sacerdotes diocesanos que nos acompañan. Es decir, que ahora la Iglesia diocesana tiene un gran reto por delante de conversión. Y entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Antiguamente funcionaban muy bien ya en este siglo XX, XXI, funcionaban muy bien los movimientos han dado mucha vida al mundo católico, movimientos, oye, de distintas espiritualidades, y no vamos a entrar en cada uno de ellos, pero es que actualmente hay que buscar nuevos métodos. San Ignacio de Loyola tuvo el gran método de los ejercicios espirituales, que ha sido una escuela de liderazgo, de mística, ha sido una escuela de santidad. Pero es que ahora lo que tenemos que buscar son nuevos métodos para la conversión de los que no creen, de los que son ignorantes, porque cuando yo hablo realmente con gente que no cree, que no es cristiana, y me habla de lo que es la Iglesia o de lo que él piensa que es la Iglesia, debido a las películas, a los documentales, a las noticias, yo muchas veces mi única contestación es decirle que en esa Iglesia en la cual él no cree, yo tampoco creo. Y en ese Cristo en el que él no cree, yo tampoco creo. Porque es ridículo lo que cuentan a veces sobre la Iglesia y sobre el propio Jesucristo. Por lo tanto, muchas veces hay que hacer, como veis, y decíamos en las lecciones precedentes, un esfuerzo de aclarar conceptos básicos y buscar nuevos métodos. Arnold Toynbee, que es un escritor inglés, historiador, habla precisamente de las minorías creativas, que lo que han creado, es decir, lo que ha creado grandes culturas o nuevas culturas y nuevas civilizaciones, es la respuesta a los retos más importantes del momento. Y la respuesta a esos retos más importantes del momento no lo da la masa, lo dan minorías creativas, minorías creativas. La respuesta a los grandes momentos no lo da una nación, un estado, un gobierno, ni una etnia, como se ha pensado, una raza. No son el fundamento de la sociedad. El fundamento de la sociedad son minorías creativas que aceptan el reto, les hacen crecer, como creció David aceptando el reto de la lucha contra Goliat, y entonces dirigen a la población para superarlo. Por eso una minoría creativa fue el cristianismo, cuando se adentró en el Imperio Romano y fue a Roma. Es una minoría creativa que respondió a los desafíos del momento, de las invasiones bárbaras, y creció, de tal manera que fue creativo y no lo hicieron mediante el militarismo, el nacionalismo o la tiranía de una minoría despótica. ¿Qué va? Lo hicieron mediante la humildad y mediante el amor. Es decir, que realmente la minoría creativa, cuando se enfrenta a los retos, y actualmente hay que tener en cuenta unas palabras de Ratzinger en los años 70, y es que dijo que la Iglesia se reducirá de dimensiones, luego lo veremos,
Pues ante esa minoría que realmente vamos a ser, aunque a veces en España no se ve o en países que han sido de tradición muy católica, pero es una gran minoría en otros sitios, esto es hay que hacer un proceso espiritual. O sea, es un proceso espiritual. Todas las apariciones de la Virgen lo único que dicen es que hay que rezar mucho y sacrificarse mucho. Porque realmente en el proceso interior espiritual es cuando uno afronta los retos, afronta los desafíos y se hace más grande. No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de libertad a la gracia, de decir que sí a la gracia, porque es la gracia la que tiene que hacer la obra. Sigmund Bauman, un sociólogo actualmente muy de moda que habla de la vida líquida y la sociedad líquida, pues ya empieza a poner dentro de estos retos que tenemos los cristianos, empieza a poner el dedo en la llaga en los peligros. Y uno de los peligros es el consumismo, al cual los cristianos y las familias nos hemos dado de lleno debido a una vida del bienestar. Por eso decía que el bienestar es una de las grandes barreras que hay que superar, porque el bienestar adormece la fe. No nos hace mártires, que es otra cosa, otra idea de Fabrice Hadiadi, que es un árabe filósofo afincado en París, convertido al cristianismo. Y este Fabrice habla de que hay que retomar la carne. Y esto es lo que intentó Juan Pablo II cuando habló de la teología del cuerpo. Hay que reencontrar la carne frente a los espiritualismos. Claro, mucha gente en el mundo actual ha perdido el sentido. ¿Y a dónde se va a recuperarlo? Pues a espiritualismos orientales. El mismo cristianismo es una religión oriental, no cabe duda, porque proviene de Palestina. Y la Iglesia Ortodoxa tiene grandes instrumentos, muy olvidados en Occidente, que somos tremendamente racionales, pero tiene grandes instrumentos como la oración del corazón, o como la oración del nombre de Jesús, puesta de una manera patente y hecha famosa por el peregrino ruso, y que es una espiritualidad interna, y eso nos hace más grandes, porque hay que descubrir que Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, se encarna en Jesucristo, pero no solo es que se haga carne, es que se hace carpintero, que también es una lección brutal. Se hace carpintero, amasa la carne. Por lo tanto, no se trata de salvar almas, como se decía antiguamente, de una manera perfectamente dicha, sino se trata de salvar a las personas, también su corporalidad, porque el cuerpo, como es desprestigiado y muchas veces no es más que una carne, solo hay que ver las distintas series de ciencia ficción que hay, donde el cuerpo no es nada, es como en la Matrix, no es nada, todo es la conciencia. Y yo puedo cambiar de funda, a la cual llaman al cuerpo en otras series, ¿no? Y en otras películas. La funda es desechable, el cuerpo no vale nada, lo que importa es mi conciencia, que puede vivir eternamente si voy de cuerpo en cuerpo. ¿Ves? La vida eterna, todos estamos sedientos de ello. Bueno, pues hay que reencontrar la carne, de tal manera que tenemos muchos retos actualmente a los que enfrentarnos. Primero, el secularismo de las familias, el secularismo de la sociedad, es decir, una sociedad sin Dios. Y esto es lo que pasó al pueblo de Israel cuando quiso poner reyes, que es lo que dice Samuel: queréis poneros reyes y no sabéis que el rey supremo y el que manda y el que dirige toda la historia es el mismo Dios. Y queréis poneros reyes como hicieron y como hacían los pueblos que os rodean. Y eso no va a funcionar. Y no funcionó en Saúl. David, de aquella manera. Salomón fue terrible. Y los distintos reyes, hasta la división del reino, y luego los distintos invasiones que tienen y ¿cómo se llama? Y la diáspora, debido a toda esa Babilonia que los destierra, y Asiria que hace lo mismo, bueno, pues ahí lo tenemos. Al final podemos estar convertidos culturalmente, porque soy cristiano, porque soy español, o porque soy de este país que tiene una tradición cristiana, pero sin embargo soy un cristiano absolutamente secularizado. Por otro lado, el materialismo, esto es terrible, ¿no? El consumismo, el hedonismo, la sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar a la cual nos ha llevado el liberalismo es una sociedad que rompe también con el cristianismo y con su radicalidad.
Pensad en las 8 bienaventuranzas. Ese es el programa fundamental de Jesucristo y con él inicia la predicación del reino. En Mateo 5 lo tenéis. Leed los capítulos de Mateo 5 al 7, lo que dice Jesucristo en el Sermón del Monte, y veréis cómo rompe absolutamente con este consumismo, con esta adoración del Dios dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora el cristianismo, de una manera cultural, ha asumido pues vivir bien, vivir cómodo, vivir tranquilo y obviamente rehuir todo tipo de martirio y de pobreza. Nos escondemos en que es pobreza espiritual para quitarnos la pobreza material, pero realmente muchas veces la pobreza espiritual viene por una pobreza no solo afectiva, sino también efectiva, por una pobreza real. Y es cuando encontramos solo en Dios nuestro apoyo, que son los pobres de Israel. Cuando viene el destierro a Babilonia, el resto que queda son los anahuín, los pobres de Israel, los que no tenían nada, los que se habían quedado sin nada. Y es cuando el propio Israel se da cuenta de que la bendición de Dios no es la riqueza, en absoluto. Contra el individualismo, otro reto fundamental. Yo mimé conmigo para mí. Al final, ¿cuánto daño ha hecho a la Iglesia los libros de autoayuda? Porque es que yo busco el que yo a mí mismo me doy la vida y no me doy cuenta de que la vida me la da a otro, que es absolutamente trascendente y sin embargo se hace como yo, entra en mi corazón y me transforma. Por lo tanto, el individualismo es terrible y es una de los frutos, podríamos decir, de este liberalismo, de esta cultura actual hedonista, donde uno va a su propio placer y a su propio interés. Y luego, obviamente, también hemos tenido conductas por parte de pastores y por parte de cristianos que nos han alejado de Jesucristo, porque han sido conductas muy poco modélicas. Muy poco modélicas. Y eso hace que, bueno, los distintos papas hayan tenido que pedir perdón, que haya tenido que intervenir la justicia, bueno, pues en asuntos donde los pastores, que son los que deben dar ejemplo, han abusado de los más pequeños y de los más inocentes. No todos, obviamente, esto es una pequeña minoría, pero es verdad que los ha habido y ha habido casos y están demostrados. Y eso es el contratestimonio, Otros, como ciertos obispos, incluso han sido encarcelados y luego no ha habido prueba posible contra ellos, como el cardenal Bell en Australia. Entonces, es verdad que aquí hay mucha manipulación. El mundo se fija en un caso de alguien que ha cometido algo y no se da cuenta de los miles y miles y millones de cristianos que cada día dan su vida para sacar adelante sus familias y para poder proclamar el Evangelio. Pero son retos actuales.